Vamos a esperar que la transmisión en Facebook se inicie. ¿Listo? También bienvenidos todos aquellos que están a través de las redes sociales del Campus Campeche, a los que nos escuchan a través de la plataforma Blue Jeans y a todos los que están aquí presentes en el campus. Les mandamos un saludo a todos los académicos que se hicieron parte en la feria de posgrado en la ciudad de Mérida. Hoy no pudieron asistir porque tienen esa comisión, y en especial a pues, los actores de esta fiesta, que son los estudiantes, quienes vienen a tomar agua de este oasis de conocimiento. Me voy a permitir leer unas palabras de un libro que me sugirieron leer hace ya unos meses. Dice: para que la personalidad de un ser humano nos deje apreciar su condición excepcional, se necesita tener el privilegio de observarlo en su accionar cotidiano durante muchos años. Si sus acciones no son egoístas ni mezquinas, y es guiado por su generosidad sin esperar recompensa distinta a la gratitud, y de herencia nos deja el valor del esfuerzo, la tenacidad y la perseverancia, significa que estamos ante un personaje inolvidable. Yo espero que hoy, así como para mí, ustedes puedan apreciar lo inolvidable que va a ser esta plática. No le llamaría ponencia porque es una plática. Los invitamos abiertamente a que se sumen a la discusión, al diálogo, al debate. Eso ayudará a fundamentar su discusión, su conocimiento, su raciocinio y muchas otras cosas que están dentro de la mente humana. No se amedrenten, esa es la pauta que siempre el doctor Mendoza nos ha indicado. Entonces, tengo bien presentarlo. No quiero alargarme en una presentación de toda su carrera, porque él bien lo puede hacer. Solamente les comparto. Su nombre es Martín Alfonso Mendoza Briceño. Él es compañero del Campus Veracruz y trabaja las selvas y los bosques de México ya desde hace algún tiempo, y los últimos trabajos que ha presentado es el Sistema Patrimonial de Manejo Forestal para las Selvas Productivas de México, Selvas Productivas de México, retrospectiva de su taxonomía, que aquí lo tenemos. El Manual del Sistema Patrimonial de Manejo Forestal para las Selvas Productivas de México. O sea, si queremos comprender, platicar y conversar con él de estas tres obras, hoy nos las va a resumir. Están aquí, estas tres obras resumen, más bien, esta ponencia resume estas tres obras, y aparte no se queda quieto y también va hacia criterios y recomendaciones para el manejo silvícola de Pinus ponderosa. También ha participado en esto, y su más notable libro, que para muchos forestales ha sido fundamental, que son Conceptos para Manejo Forestal. Ella es una obra que reiteradamente hemos pedido para la didáctica. Entonces, no quiero alargar la ponencia, le doy la palabra al doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es probable que ni mi nombre ni mi aspecto les recuerden, pero yo he estado con Campus Campeche desde la fundación. Y antes venía más seguido y más hacia actividades del Colegio de Posgraduados, por varias razones, ¿no? Porque estaban allá en la ciudad, en un lugar muy bonito, en la zona centro histórico.
y porque había mucha actividad tradicionalmente forestal. Y no es que haya dejado de venir, simplemente sería toda una historia muy interesante que podemos contar quizás en una fogata, con una conversación más suelta, todo lo que ha venido pasando, pero básicamente hemos formado un grupo de colaboradores que son compañeros de trabajo, son amigos, son vecinos, y tenemos ya muchos años de estar en esto, específicamente sobre lo que es sistema patrimonial. El grupo que se ha estado moviendo de gente que entra y sale, más o menos se consolida ya por 2013, más o menos, hace 10 años. Ya para 2015 ya empezamos a hacer talleres, seminarios, como los que mencionaba el doctor Tadeo, que fueron comisionados por la Comisión Forestal de América del Norte, que como ustedes saben es una de las 8 divisiones de la FAO Montes para el mundo. Es una división singular porque el resto de las divisiones, como Latinoamérica, son como 40 miembros, en África son como 80, y es difícil que se entiendan, pero Norteamérica somos 3, Canadá, Estados Unidos y México. Y a los canadienses en especial, un poco a los americanos les gusta venir a México porque es tropical y tienen sus condominios en Playa del Carmen, entonces conviene hacer reuniones acá, y ahí hemos promovido toda una serie de tendencias académicas. Son grupos muy activos, y el grupo de silvicultura donde yo trabajaba quizá era de los flojitos. Nosotros, en lugar de ir a reuniones, nos íbamos de paseo y de parranda por las ciudades. Pero sí se consolidaron obras como las que mencionó el doctor Tadeo. Faltó una ahí, él habló de la silvicultura de Pinus ponderosa, que es el grupo, no es el pino, es el grupo. Este es conceptual y es completamente mundial, y nos empujaron mucho los compañeros norteamericanos sobre esta obra, pero hay un companion, una pareja, que es el manejo de las selvas de caoba. No es el manejo de la caoba, es el manejo de las selvas a donde está la caoba. Y por resumir lo que quiero platicar con ustedes, el manejo de las selvas de la caoba maneja la selva, no la caoba. Manejamos la mezcla, como alguien que va a hacer mole, como mole poblano, mole oaxaqueño. En lugar de hacerlo ingrediente por ingrediente, pues ya compra su mole Doña María y ahí ya está mezclado. Y manejamos la mezcla como si fuera un solo producto homogéneo. Esa es conceptualmente la propuesta, que ya tiene muchos años. Posiblemente hubo interés un poco local, y casi todo aquí en Campeche. Tuvimos muchísimas reuniones en la ciudad de Campeche con compañeros que se dedican a los servicios profesionales técnicos para asistencia de los productores. Aquí hay que aclarar, recordarles que en México somos un país extrañamente lleno de leyes. Yo no voy a decir ni buenas ni malas, simplemente leyes que andan por todos lados, y nos afecta reforma agraria, nos afecta el artículo 123 constitucional. Y básicamente hay dos sopas: hay terreno rural y terreno que no es rural, que puede ser ciudad, puede ser otra cosa. Terreno rural lo separan en lo que podemos llamar agropecuario, que básicamente es cada quien haga lo que quiera, y terreno forestal. Terreno forestal es sujeto de la ley forestal. La ley forestal no se aplica si el terreno no es forestal. Entonces, toda actividad de terreno forestal está sujeta a la supervisión, planeación, control, evaluación por profesionales que hicieron una de las carreras autorizadas, que están certificadas como profesionales forestales, que ahorita debe haber unos 20 programas de esos en todo el país. Y hay que conseguir una cédula para tener derecho a practicar la profesión. Yo no sé, no recuerdo si los agrónomos o el otro profesional rural necesiten cédula, pero nosotros como abogados, como médicos, necesitamos una cédula para practicar la profesión. Si no, no podemos firmar nada. Entonces, en ese contexto, la gente de Campeche, y sobre todo en realidad de toda la península, tenía sus problemas con los dictaminadores, en este caso del sector, que es el sector ambiente. Curioso, ¿no? Aún una vez estuvimos en agricultura, pero ahora estamos en ambiente, en Semarnat.
Y los revisores no eran profesionales forestales, entonces había un desentendido. Y la Comisión Forestal nos agrupó a gente que estábamos haciendo investigación, nos metió ahí a arbitrar esta disputa y de ahí se corrió todo un proceso del que voy a hablar más adelante. Entonces, ese es el motivo por el cual yo venía aquí al campus de Campeche no tan frecuentemente. Mi intención, a raíz de toda una serie de otras circunstancias casuales y la evolución misma de la comunidad del campus, es que yo tengo la intención y existe la oportunidad de hacer presencia y trabajar con ustedes. Entonces, entiéndase, ojalá, mi sueño es que esta plática es una de varias que pueden venir más adelante para desarrollar toda una temática, buscando colaboración con estudiantes, profesores, con cursos, con investigación, con diferentes programas. Aunque cuando mucho de la cartera de la actividad en Campeche es tan especializada, muy singular, algo se puede hacer, ¿no? De colaborar de otra manera, vamos a decir, de ciencias básicas, cosas de esas, o cuestión de gestión de proyectos, en fin, cuestiones editoriales, política editorial, etcétera. O los eventos también, congresos, todo eso. De alguna manera debe haber pretextos para que yo me cuele más seguido aquí con ustedes. Entre otras cosas, pretendo tener los méritos para ingresar al NAF, al núcleo académico de este posgrado. Pero eso ya lo vamos a ver, es punto y aparte. Esos son como que el trasfondo, el telón atrás del escenario de esta plática. Entonces, la plática es superficial y es introductoria por esos motivos. Entiéndase, una invitación para ustedes y la idea es abrir una conversación y empezar a construir puentes hasta donde se puedan construir, como se puede, o sea, sin una ambición de que esto consolide rápido. Eso es el preámbulo, ¿verdad? Sobre eso, vamos a ver dónde quedó mi cambiador. Aquí está. Vamos a ver. Ya. Esto ya medio lo mencioné. ¿Cuál es la diferencia entre la parte agropecuaria, la parte de agroecosistemas y la parte tradicionalmente forestal, que voy a llamar silvícola? Hay definiciones y son correctas, ¿no? Solo que requieren un esfuerzo poético para conectar una con la otra. Y voy a hablar de dos cosas. Lo forestal es una cualidad de los terrenos y esos terrenos los hacen sujetos a la ley forestal, y esto, aunque en otras partes del mundo no hay forestal, sí hay terrenos forestales. Se llama terreno forestal aquello que tenga siendo terrestre, o sea, quitemos los océanos a un lado, la cuestión ríos, lagos, dejémosla pendiente, puede o no estar incluida, pero lo marino no son ambientes marinos, ni aéreos, ni subterráneos. Ambientes terrestres con cobertura espontánea. La cobertura espontánea puede ser rocas, piedras, lava, arena, o puede ser vegetación, o puede ser cosas momentáneamente pasando por ahí. Entonces, todo lo que sea espontáneo es forestal. En inglés le llaman wildlands, las tierras salvajes, las tierras donde está el reino salvaje. Eso es lo forestal. Y a veces tiene árboles. En inglés eso le llaman arbolado. Nosotros usamos indistintamente y nos crea confusión para, sobre todo, hablar con el público, hablar de bosques y de terrenos forestales como arbolados. Entonces, ojalá el contexto les deje claro cuándo se habla de uno, cuándo se habla del otro. Pero en esencia, forestal es un terreno. No necesita tener árboles y no necesita tener cierta cantidad. En términos de arbolado sí hay una cantidad mínima y se habla de, legalmente 1 hectárea que tenga 10 a 15% de cobertura de especies leñosas silvestres, no especies cultivadas, no manzanas ni nada de eso. Pueden ser cosas salvajes, así como mamey, por ejemplo.
pero no necesita ser actual. Simplemente tener todas las condiciones y no haber impedimentos para la ocupación de al menos 10 a 15% del terreno de una hectárea por estas especies. Y si nos vamos a los instrumentos de verificación, eso nos agrega dos condiciones más. Una, que debe ser por 5 años continuos. O sea, si alguien dice, aquí desmontaron ayer, pues ese todavía sigue siendo forestal y lo va a seguir siendo durante 4 años más. Y si en ese proceso se llena de árboles, va a seguir siendo forestal también. Necesita estar ausente de vegetación forestal y cambiado el uso a un uso que no sea forestal para que deje de ser bosque. 5 años, 25 hectáreas. Y 25 hectáreas no necesariamente cuadradas o redondas, pero sí que lo ancho más flaco tenga X cantidad, que yo calculo, y esto es idea mía, 200 metros. Tengo mis razones y ahorita no viene el caso explicar eso, pero dicho de otra manera, lo forestal es grande y nada tiene que ver con los tamaños de predio que legalmente se reconocen en México. Llámese terrenos agrícolas, ya sea de riego, temporal, de pastoreo, terrenos que llaman cerriles, de agostadero, etcétera, etcétera. Nada que ver. O sea, los forestales tienen que tener espacios grandes. Se puede tener bosques en una ciudad, en un camellón de la ciudad, siempre y cuando junte sus 25 hectáreas, sus 200 metros de ancho y sus 5 años de cubierta dominando cosas salvajes que tienen leña. Esa es la definición. Pues, me extendí porque sería bueno plantear un diccionario común para podernos entender ya la propuesta como las quiero ofrecer a ustedes. El otro lado es un poco el lado histórico. Forestal es sinónimo de ejido. Y ustedes seguramente conocen la etimología, ¿no? De la palabra ejido, de dónde viene, dónde hay ejidos, los ejidos más viejos, ¿dónde están? ¿Alguna sugerencia? No se trata de un examen, ¿eh? No, esto no es un salón de clases. Ejido es latín. Viene de la palabra exit, como salida, ¿sí? Como la puerta que dice exit, salida. Y se conoce como alrededor de los pueblos de la Edad Media en España. La zona alrededor del pueblo es para uso común. Y todos pueden pasar, todos pueden sacar leña, todos pueden hacer un día de campo, todos pueden cazar. Nadie puede vender, comprar, heredar, mucho menos cultivar, construir. El ejido es uso común. Y eso es tradicional maya, por cierto, de muchas de las poblaciones indígenas, que todavía algunas en el sur de Yucatán, norte de Campeche, todavía mantienen alrededor del pueblo una banda de un terreno que es de uso común y casi siempre es arbolado. No me pregunten el nombre en maya, eso todavía mi idioma maya anda un poco lento. Entonces, forestal es eso, es un área de acceso libre. Hay quien tenga títulos de propiedad por terrenos forestales, pero tiene propiedad de un papel y lo que compra y vende es un papel. En la práctica, ese terreno, la gente entra y sale, los animales entran y salen, el sol se ilumina y el sol se va y llueve. Y hay viento y hay polen y hay aves migratorias y hay bacterias y hongos y cosas volando, esporas por todos lados y nadie lo puede impedir. Aún si hubiera barda, que generalmente no la hay. La gente cruza y hay como que tradiciones de respetar que la gente cruce por los terrenos sin impedírselo, aunque no sea su terreno, que legalmente podrían impedir. Entonces, lo forestal es acceso libre y ese es el significado. Forestal en latín se dice foret. Foret quiere decir forastero, foráneo, extranjero, pero en los hechos significa sin ley. No quiere decir que sea ilegal, simplemente que la ley no hay manera de que se aplique. Y les puedo platicar aquí, les recomiendo una película que se llama El bueno, el malo y el feo, que se hizo antes que ustedes nacieran, es una clásica, donde suceden cosas. O sea, hay un crimen en el desierto y ni modo que le avisen a la policía.
La policía van, avisan y son 3 meses y otros 3 meses que la policía investiga y 2 años en que buscan al culpable, como le pasó a Wyatt Earp allá en Tombstone, Arizona, ¿verdad? Fue a buscar a los bandidos y regresó como 2 años después. Entonces la ley no, aunque haya ley, no opera físicamente, no hay los elementos, ni a la tradición, ni la manera de hacer valer los derechos legales. Y eso es forestal. Entonces, cuando alguien está por su cuenta en tierra de nadie, eso es forestal. Y eso se parece mucho a los océanos. Y eso nos separa radicalmente de lo agrícola. Lo agrícola es al revés, ¿verdad? Lo agrícola inició, se los voy a contar un poco al estilo Jared Diamond, que deben conocer, profesor de la Universidad de California, que suele salir en televisión. Que habla de que, bueno, cuenta una historia y media loca, pero en esencia lo agrícola no es el cultivo. No es que el hombre primitivo aprendió a domesticar cosas que se comen. Se trata de una empresa militar. Se trata de que tradicionalmente, por ejemplo, en Mesopotamia, hace 13.000 años, era un clima un poquito mejor que ahora. Y había trigales y había pastizales naturales, silvestres, cerca del agua, y cada año dan fruto. Entonces, cuando llegaban los humanos, comían eso. Hacían su chiclito y estaban comiendo chicle de trigo. Y decían, pues, esto va a haber el próximo año, entonces, ¿para qué nos vamos? Pues nos quedamos a que vuelva a surgir, porque si nos vamos alguien puede llegar y se queda y ya no nos deja entrar. Entonces, agricultura se llama a la posesión, al control, al dominio de un espacio que tiene un recurso, que tiene algo que nos interesa. Entonces, si yo tengo control de un territorio y alguien más lo quiere, y yo tengo la manera de que yo decido si se lo presto, si se lo regalo, si se lo impido, o si me da la gana destruirlo, eso se llama agricultura. La agricultura es cultura, más que cultivo. Las cosas crecen solas, ¿para qué las vamos a cultivar? Si yo cultivo, le estoy metiendo dinero, le estoy metiendo riesgos, puede llegar una vaca y se comió ahí lo que yo cultivé, o pisoteó, y echó a perder el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, invertirle siempre necesito pensar si eso es racional o sensato. Cultivar, cuando las cosas se ocurren de manera sola y ustedes ven cultivos que realmente nunca se cultivan. Por ejemplo, ya decía yo de los zapotes, como el mamey, cosas de esas, esos son silvestres. No hay huertas, es igual los piñones, ¿no? El piñonero, todos los piñoneros son silvestres, se ha pretendido domesticar, no se ha podido. Entonces, hay una diferencia de lo agrícola y lo forestal, en términos legales. Y esa diferencia legal es motivo que a mí me interesa estudiar esas cosas. Si quieren interrumpir o preguntar o aclarar o comentar, adelante. Esto no imaginen que es una conferencia. Esto es una plática, ojalá sea una conversación de 2 vías. Bueno, esto ya lo mencioné, de que lo forestal es espontáneo. Y la gente puede... Adelante, por favor. ¿La reserva dónde queda? Bueno, hay de varios tipos. A la mexicana, las reservas tienen dueño, entonces está sujeto a todo el proceso de propiedad, de ejidos, comunidades, etcétera. Simplemente son lo que se llama zonificación, que en ciertas zonas, ciertos usos están ya sea restringidos o están prohibidos. Nada más. Pero pues lo mismo pasa en la ciudad, ¿no? Que alguien diga, yo quiero poner un rastro, o quiero poner una lechería en medio de la ciudad, pues no lo van a dejar. Entonces, una reserva es algo parecido. Que los motivos de la reserva, pues cada una tiene un estatuto que establece por qué se está, cuál es la finalidad. Siempre ha sido un poco ambigua. Se habla de conservación natural, pero la pregunta sería, ¿cuál es la amenaza que la ley puede prevenir? ¿Verdad? Porque si la amenaza no es humana, pues entonces la ley no sirve de nada. Y viceversa, ¿verdad? Entonces, la pregunta con las reservas es, ¿a quién está amenazando algo que tiene interés público, que está en ese terreno? Por decirles algo, les puedo hablar de Manantlán, que es reserva de la biosfera en Jalisco. De alguna forma vamos a decir que es la cuna del maíz, ahí hay maíz silvestre, entonces el pretexto es, en realidad oficialmente no, pero en los hechos esa reserva es para el maíz.
pero el maíz necesita fuego. Sin fuego no hay maíz silvestre. Entonces, tiene que haber alguna manera que los que están cuidando, se les olvida que se les cayó un cerillo y de 3 días regresan y ya está todo quemado. Y entonces hay maíz. Si vamos a proteger, ¿proteger de qué? O sea, apagar incendios sería acabar con el maíz también, etcétera, etcétera. Bueno, son pequeños detalles. Seguimos. Les puedo dar datos generales. A nivel continental de todo el mundo, 1/3 de la biosfera tiene terrenos forestales. Bueno, 2/3. 1/3 está arbolado en todo el planeta. Es exactamente la misma cifra para México. 1/3 de México está arbolado, 2/3 son forestales. Tenemos 50 millones de hectáreas transformadas irreversiblemente en usos que no son forestales. Agricultura, ganadería, ciudades, bases militares, basureros, todo lo que ustedes quieran. Entonces, la dotación natural de México es abundante. Nosotros usamos solamente para fines de aprovechamiento de madera más o menos 6 millones de hectáreas, disponiendo de 66, habiendo 23 millones productivos. O sea, México está sobrado de recursos forestales. No usamos ni la tercera parte de lo disponible. Y entonces no necesitamos cultivar, se crecen solos las cosas y nada más hay que ir por ellas. México es abundante en recursos forestales, que no usa. No lo usan ni los productos ni los servicios. Donde la gente tampoco está muy urgida, no hay una demanda para eso. Y sin embargo, los precios, sobre todo madera, los precios son rumbo de 400% del precio mundial. Si compráramos la madera en Brasil, nos costaría no 25%, nos costaría 10% del precio que estamos pagando en la maderería. Entonces, ahí hay una serie de circunstancias peculiares donde estamos nadando en abundancia, a pesar de que el discurso político, académico, periodístico es lo contrario, de destrucción y de que estamos a punto de sufrir consecuencias graves de que hay una ausencia de espacios forestales. Los números del gobierno dicen otra cosa y son consistentes, diferentes fuentes. Bien, aquí retomo el tema de que yo he estado regresando a la península regularmente, a pesar de que también tengo algunos intereses en otros lados. Me gusta Chihuahua, me gusta Jalisco, Michoacán, he ido muchas veces a Oaxaca, promoviendo ideas y al final de cuentas pues no me hacen caso. Aquí se logró que este grupo de compañeros entre Campeche y Quintana Roo se juntaran como 40 diferentes empresas que dan servicios técnicos y sus contrapartes del gobierno, del INIFAP, que es la institución de investigación forestal más importante, y de otras entidades de gobierno, inclusive hasta el Tecnológico Maya. Y aceptaron una serie de propuestas que voy a hablar al final sobre tecnología de cultivo. Y empezamos con algo que se llamó Método Silvícola Peninsular, que es un nombre horrible, pero pues ellos lo pusieron. Y como ellos lo pusieron, yo por no llevarle la contraria, pues así se quedó. Entonces, el método silvícola peninsular es una tecnología de cultivo para selvas de la península, pero además ese método es aplicable en otras partes, porque el origen de este método es el Plan Costa, que se refiere a tecnología desarrollada en Jalisco, cuando en la península de Yucatán estaba esta empresa de maderas industrializadas de Quintana Roo, con lo que se llamó el Plan Quintana Roo, que en realidad nada tiene que ver con el cultivo, más bien es con la organización de las empresas campesinas. Pero tenía sus consecuencias de cuál es la forma de llevar las cuentas de una extracción de madera de la selva. Y esto cuando lo llevaron a Jalisco allá no les pareció. Y dijeron, nosotros hacemos Rosa Tumbaquema, punto.
Nos ha funcionado. Ya llevamos muchos lugares con muchos años de experiencia y funciona muy bien. No queremos, entonces crearon el Plan Costa. Entonces, los creadores de Plan Costa los trajimos a Campeche y se dieron seminarios de donde sale el sistema, el método silvícola peninsular. Esto es un efecto un poco extraño, muy extraño, porque quiero que entiendan, de regreso a lo forestal, de que las tierras originalmente aquí estaban despobladas por varias razones. A la llegada de los europeos, que podríamos decir los españoles, bueno, que cuando llegaron no existía España, era Castilla, eran otros reinos allí de Iberia. Iberia, el nombre que los romanos daban a la península. Cuando llegan los europeos, hubo una matazón, pero por razones de las epidemias. Entonces, los indígenas no eran resistentes, se murieron de un montón de enfermedades que los europeos eran resistentes, por una serie de situaciones muy interesantes que ahorita no viene al caso. Está despoblado. Poco a poco empieza el rejunte de los grupos indígenas para las haciendas, de tal manera de que se vuelvan mano de obra especializada. Entonces había alguien que sabía de burros, alguien que sabía de hacer velas, alguien que sabía maíz, alguien que cocinaba, alguien que sacaba la leña. Eran oficios en las haciendas y eran, en alguna medida, si ustedes quieren, emporios industriales que producían toda una serie de productos, por ejemplo, de exportación, que se exportaba, por ejemplo, palo tinte, que era un palo todo horrible que crece donde se anega el suelo, pero que lo muelen y de ahí sacan tinta para impresión. Y era valiosísimo, era más valioso que la cobre. Y luego vinieron los piratas y empezaron a saquear las zonas, y por eso tenemos fortificaciones en la ciudad de Campeche. Me extraña, por ejemplo, allá en Quintana Roo, que tienen fortificaciones adentro, en la laguna, muy adentro, kilómetros y kilómetros lejos del mar. Y ahí guardaban el oro y todas las cosas valiosas, y los piratas llegaban. Entonces, esta vida tan azarosa, obviamente imaginen lo que pasa en la selva. La selva está abandonada, pero de repente, un poco casi a la independencia, empieza un pleito entre las haciendas y los, vamos a llamarle criollos, contra los auténticos mayas. Y se inicia las bases de lo que se llamó la Guerra de Castas. En la Guerra de Castas, los indígenas atacaban y luego le corrían a esconderse a la selva. Y los contrarios los andaban buscando y no los encontraban, pero de repente mandaban traer al ejército de Ciudad de México, y por unos años era Santa Paz, se va el ejército y regresa otra vez la pleito. Y sin embargo, los piratas, con tal de seguir usando toda la zona del Caribe, que es bastante propicia para esconderse, y por ahí pasaban los galeones españoles para atacarlos, y la piratería era legal, tenían una patente dada por el rey de Inglaterra. En ese sentido era terrible, ¿no? Porque era un gobierno que está apoyando bandas criminales. Y el resultado es que los piratas le daban armas a los indígenas. Entonces los indígenas estaban mejor armados que la gente criolla, ¿cómo se dice? Los mestizos, ¿no? Que vivían en las haciendas. Entonces tenía que tener ir y venir del ejército. Básicamente la península estaba despoblada. Cuando llega la revolución, que empiezan en otro lado con el reparto agrario por otros motivos, el reparto agrario empezó por culpa de Emiliano Zapata, ¿no? De que Emiliano Zapata tenía su lista de peticiones y el señor presidente Carranza dijo, no, díganle a Zapata cada cosa que dice ahí, no. Y el resultado se llama la ley agraria. Entonces empezaron a decir, vamos a dotar de ejidos a las comunidades indígenas de Morelos y 2, 3 lugares más de la zona centro, y poco a poco se fueron a la laguna, etcétera, etcétera. Pero acá los terrenos eran federales y no había ni siquiera frontera. La frontera la vino a poner Lázaro Cárdenas para hacer la paz con Inglaterra, con tal de que Inglaterra cortara a los piratas. Les regalamos Belice y el Petén. O sea, México llegaba casi a la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la historia de la región nos da un ambiente silvestre. No había cultivos.
Y no había extracción de madera porque no tenían la tecnología o el dinero para poder sacar esas cosas inmensas, arrastrarlas 300 kilómetros hasta subirlas a un barco. No, o sea, lo que hacían era, los que están cerquita o cerquita del agua, pues ahí lo tumban y se lo llevan flotando. Pero la mayoría estaba intocada. Entonces, toda la península era salvaje. Hasta Lázaro Cárdenas. Y cuando se empiezan a hacer dotaciones, pues no había suficiente gente porque los indígenas que estaban en la lucha de castas, unos querían armisticio, otros querían seguir peleando, y ya se les olvidó porque estaban peleando y empezaron a pelear entre ellos y a matarse en intrigas, un montón de problemas. ¿Quién va a estar cultivando la selva? Pues nadie. O sea, la selva era para esconderse y se metían hasta el fondo, en lugares que ahora son ciudades. Por ejemplo, Carrillo Puerto, que ni siquiera se llamaba Carrillo Puerto, ¿no? Era Chan, Santa Cruz. Y se pusieron ahí porque nadie los encontraba. Pero están ahí a tiro de piedra bueno, ahora le llamamos Chetumal, pero era Payo Obispo, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que sí había una cultura en términos de haciendas yucatecas que trabajaban enequén y trabajaban muchas cosas, ¿no? Eran emporios. Y empezaron poco a poco a meterse a la selva a sacar madera. Pero era un desorden. En general, en la selva había pequeñas comunidades que todavía están en este momento ahí. Pequeños pueblitos que no hablan español, que viven su vida ancestral y que no les interesa el asunto industrial o cultivos, las exportaciones o la ciencia. No. O sea, su vida tradicional maya, que están escondidos porque todavía no ha terminado la guerra de castas. La marginación y todos los motivos de por qué había esa guerra de castas todavía existen ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno federal empieza a empujar, y la única manera de empujar es traer colonos, casi todos de Veracruz, algunos de Michoacán, entre ellos allá la familia del profesor Tadeo. Vienen a poblar a nuevos centros de población en toda la zona, ¿no? Está Tabasco y todo eso. Entonces, hay una mezcla con la población local y empieza a haber un roce de, por ejemplo, los chicleros que se meten a la selva a sacar el chicle en campamentos. Eran algo así como 20 varones, una cocinera con un machete aquí, muy brava. Esos son los que protegían la selva, porque el chico zapote, además de dar zapotes, es buena madera y da chicle. Entonces, las selvas se llenaron de chico zapote, demasiado. Y del otro lado venían del norte las haciendas limpiando para agricultura. Y del otro lado estaban otros centros de población buscando otras cosas, principalmente maderas finas, empezando por Caguas, ¿no? Entonces, los poblados de toda la península eran así. No les voy a decir el resto porque ya implica, no quiero lastimar susceptibilidades y no tengo el conocimiento profundo para defender todo lo que voy a decir, ¿verdad? Pero sí había un recelo que de toda la península de Yucatán, los campechanos dijeron, no queremos ser yucatecos. Y hicieron su estado. Ya después los de Quintana Roo dijeron, nos caen mal los de Campeche. Y 40 familias solicitaron al señor presidente que fuera un territorio. Y no tenía ni nombre, la capital andaba volando, entonces era una cosa muy endeble, ¿no? No tenían una actividad propia, si acaso un comercio que había a través de la entrada de los ingleses por Belice, ahí había mucho comercio muy, muy interesante. De ida y vuelta, ¿no? Chetumal nació de ese comercio. Entonces, a lo que voy es, no hay una tradición ni forestal ni agrícola de la región. Muchas cosas son nuevas y son cosas que vamos en este momento a definir. Ustedes las van a definir. Nosotros, desde el ángulo de los compañeros que por ciertos años han estado propiciando la industria de la madera y sus diferentes derivados, por ejemplo el carbón, o cualquier otro producto como el chicle o cualquier otra cosa silvestre. Como que estamos tratando de imponer un modelo de mercado de ciertas empresas, de ciertas cadenas
productivas de ciertos controles de gobierno, y eso a la gente de aquí ni le va ni le viene. Pues, a veces nos hacen caso. Pues, ese es el antecedente de la región. Y si ven el mapa, es un mapa de vegetación. La mayoría todavía está verde. Quiero plantearles algunas cosas y aquí el doctor Tadeo medio insinuó que podían haber ciertas cosas novedosas, ¿no? Así, casi tirando a escandalosas. Entonces, yo le voy a echar la culpa a estos tres. Ha habido un cambio, ¿verdad? Se retiró el señor profesor, el insigne profesor ecólogo de la Universidad de Georgia, Eugene Odom, y su hermano Howard. Me caía mejor Howard, pero Howard no es famoso, Eugene sí era famoso. Se retira y la BBC de Londres le hace un reportaje de varias horas que ustedes pueden ver todavía en YouTube, BBC, la entrevista con Eugene Odom cuando se retira. Y le pregunta, la primera pregunta a boca de jarro: usted, profesor, que ha sido una eminencia mundial y que casi construyó la ecología como la conocemos, distinta, inventó eso de los ecosistemas. Porque antes era una ecología así como botánica, ¿no? De comunidades vegetales y cosas de esas, o relaciones de agua, planta, suelo, etc. Entonces Odom dice: estoy contento que me voy porque ya dejo un legado. La ecología ya no tiene nada que ver con biología. No somos biólogos, somos arquitectos. Tenemos que, como el nombre dice, ecología es ecología, es el estudio del hogar. El hogar es donde se cocina, pero el hogar es lo cotidiano del ser humano. Y lo cotidiano del ser humano, por definición, no es natural. Entonces, ¿para qué estudiar procesos naturales si en la naturaleza no hay personas? Mejor vamos a estudiar los ambientes donde están las personas. ¿Y qué le interesa a las personas? Pues el agua limpia, la policía, la educación, la habitación, el empleo, la recreación, la salud. Pues eso es ecología. Y los líderes actuales mundiales de la ESA, la agrupación ecológica más importante, aunque siga de Estados Unidos, pero en realidad es mundial, ahora hablan de desarrollo urbano, y hablan de proyectos como riego y controlar el agua y cosas de eso. Ya no están hablando de bichitos ni de ecosistemas, nada de eso. Entonces, lo primero que voy a señalar es... qué caray. Este hombre, a quien conocí porque era mi compañero de banca cuando estaba haciendo un sabático en la Universidad de Washington, él es Chadwick Oliver. Y es un genio que la ESA le honró como distinguido, y la Universidad de Yale se lo llevó. Y ahora está en la Universidad de Yale y tiene un instituto para él solito. Entonces, Chad Oliver establece que hay sucesión ecológica en el bosque y que la sucesión es lineal, y la sucesión se distingue por la acumulación sucesiva de materia muerta en el suelo. Entonces, fíjense, no hay un cambio de especies, las especies son las mismas. Los árboles empiezan a ser más grandes, y en los árboles hay animalitos, y hay otras plantas, y en el suelo hay bichitos. Si ustedes se fijan, un bosque arbolado es un desierto de muertodiversidad. Y nosotros manejamos muertodiversidad. Todo está muerto. O sea, la masa, kilos y kilos y kilos de cadáveres y de células muertas y de paredes celulares que ya no tienen vida. Y eso se llama madera, y eso se llama humus. Todo está muerto. Lo único que está vivo son el cambio, que es como pintadito en los troncos de las plantas y en las hojas. Y las puntitas, que serían las yemas, y las puntas de las raíces. Todo lo demás está muerto. Y todos los bichitos que andan por ahí viven de ese material muerto. Entonces, no hay diversidad. No hay vida en el bosque, está muerto. Entonces, ¿de qué vamos a proteger al bosque si no hay nada que proteger? Ya se murió. Entonces, el bosque, para poder existir, necesitamos perturbación. Y para eso viene este hombre, que es internacionalmente conocido, es Jerry Franklin, ecólogo también, pero un ecólogo más forestal. Él básicamente, aunque anda por todo el mundo, sobre todo en Sudamérica,
Su campo de juegos es el volcán Santa Elena, que ustedes recordarán cuando ustedes tal vez tendrían 2 o 3 años de edad, hizo erupción. Y hay una hasta película de Walt Disney, seguramente vieron Fantasía 2000, el último tramo, que está hablando del pájaro de fuego, de Stravinsky, la escenifica como la erupción del volcán. Entonces lo curioso, yo estaba ahí en el 85 cuando hizo erupción, nos cayó la ceniza encima y fuimos a ver. Y estuve regresando cada 5 años y no sé por qué no me topaba con Jerry Franklin, pero lo que está diciendo Jerry Franklin es que debajo de un lugar que fue arrasado, porque eran vientos de casi supersónicos de 800 kilómetros por hora, con temperaturas de más de 1000 grados. Todo quedó estéril y sin embargo había rinconcitos donde quedaron cosas vivas, que estaban ahí en un bosque viejo, de una situación, digamos, de sucesión muy avanzada. Entonces brotan y entonces no regresa la sucesión al origen, sino arranca a 3/4 de camino. Y entonces el repoblado del volcán se hizo así. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jerry Franklin? Olvídense del ecosistema, olvídense de los ciclos, olvídense de la resiliencia. No hay ciclos, no hay ciclo del agua, no hay ciclo del carbono, del nitrógeno. No se preocupen del agua, es inagotable. Lo que tenemos que entender es que no hay equilibrios, a menos que lo provoquemos artificialmente. Pero existe la perturbación. Y la perturbación es, como yo me sentía cuando era joven en México, estábamos en una crisis que terminaba, había un periodo y venía otra crisis, pero si nos fijábamos, había crisis chiquitas en medio de la crisis y había otra crisis mundial más grande de la que no nos dábamos cuenta. Eso es la nueva teoría. Estamos manejando variabilidad. No estamos manejando situaciones ascendentes de complejidad, de sofisticación o de civilización o de economía. Todos son casualidades. Entonces no hay sucesión en el sentido de reemplazo de especies, no hay un clímax donde están las mejores especies. ¿Mejores en qué? ¿No? En su capacidad de dominar un sitio. Pues mira, nada más llega el huracán y se van. O sea, siempre hay una perturbación gigante que va a barrer con todo. Y si no hay esa perturbación, se va a caer un árbol y en 1 metro cuadrado va a haber una perturbación. Unas cosas van a durar siglos, otras cosas van a durar segundos. Entonces, si nos vamos a diversidad estamos hablando de microbios. ¿Cuántas especies de microbios hay comparado de organismos superiores? ¿Cuánto ADN hay? Entonces, si hablamos de vida, estamos hablando de vida microbiana. Y eso va a haber por todos lados. Entonces, no hay estos equilibrios y es un error pensar que las leyes y las tecnologías del bosque o de la agricultura estén apadrinando una meta imposible que además es innecesaria. Y ese es el discurso de Jerry Franklin. Bajo ese contexto, nosotros nos tomamos una especie como de prestada, una idea de... regresamos acá con... Se me olvidaba el mexicano. Este muchachito es egresado del Colegio de Posgraduados en Botánica de nuestro santón del CP, que es el profesor X, a quien todos conocemos, de cariño decían Xolo, ¿no? Efraín Hernández Xolocotzi, que por cierto era la persona que supervisaba mi trabajo cuando yo estaba allá en Texcoco. Y Samuel Levi Thatcher ahora es profesor en Ecosur, en San Cristóbal de las Casas. Entonces, el trabajo de Samuel tiene que ver con trabajo mundial, de sobre todo gente inglesa y de Estados Unidos, sobre Rosa tumbaquema, por un lado en origen maya, pero no es el único. La tecnología maya es, a mi gusto, la más sofisticada, la más exitosa, la más duradera, la más estudiada. Pero hay Rosa tumbaquema en Veracruz, en Jalisco, en Indonesia, en la India y en cualquier lugar que haya bosques tropicales. En todas partes se ha estudiado. Y en todas partes el cultivo es momentáneo y rara vez el cultivo es el objetivo.
El objetivo maya es producción de carne para cacería. Entonces se cultiva maíz, se cultivan calabazas y se lo comen los animalitos, luego vienen los animalotes y luego viene el cazador y come venado o come cualquier cosa que anda por ahí moviéndose. Por ejemplo, en Veracruz aprecian tremendamente el tepezcuintle, el cerete, y no puede haber eso en un bosque porque no hay nada que comer. Entonces tenemos que tumbar el bosque para que aparezca la comida que come la fauna que nosotros queremos comer. Entonces, Rosa Tombaquema es un sistema forestal. Y el resultado final del sistema, una y otra vez, en Campeche, en Indonesia, en, ¿cómo se dice?, Myanmar, lo que antes era Laos y Birmania, en la India o en Zimbabue, o países atrasados tropicales como Australia. El resultado es el mismo. Una selva mejorada. Mejorada a los ojos humanos. A los ojos naturales no hay ninguna mejor, pero hay especies maderables que son de alto valor, que ocupan plenamente el sitio y que se quedan ahí hasta que yo quiera. Entonces, es una manera de enriquecer la selva. Nosotros hemos propuesto ritmos. Aquí me gustaría que apagaran bien la luz, por favor, porque la foto es muy tenue. Nosotros hacemos cortas donde no existe lo que los forestales llaman matarraza. O sea, no hay 1 metro cuadrado de la corta. Ustedes ven esta corta que se hizo en Calakmul, donde en el centro está tan cerca de la orilla que hay por lo menos 2 horas de sombra durante el curso de un día. Gracias, ya la pueden prender. Entonces, el ambiente es propicio de Rosa Tombaquema y se reestablece en cuestión máximo de 3 meses, pero en cuestión de 3, 4 semanas ya está tapado de verde. Entonces, estamos creando selvas mejoradas y estamos, si ustedes alcanzan a ver, como una rebanada del bosque, usamos medio de por ciento. A veces los terrenos son grandes y entonces para no hacer hoyos muy grandes, pues hacemos muchos hoyos. Pero si tuviéramos 100 hectáreas, haríamos una sola corta cada año de 1 hectárea. Perdón, de media hectárea. Entonces, en teoría, si yo avanzo así, el último árbol que había el primer día que llegué, lo voy a cortar dentro de 200 años. Y el primer lugar donde llegué, ya tenemos árboles que tienen 199 años de edad. Entonces, es una manera de dar continuidad a la vegetación y a la producción. Y para los compañeros ejidatarios y las industrias forestales, lo que ha hecho es, les levantamos la cosecha. No les puedo decir, pero por ejemplo, en uno de los ejidos que había renunciado a su permiso, que tenía un permiso como de, algo así como de 500 metros al año, se lo subimos a 30,000 metros al año. Y ahora tienen un montón de producto para vender, y ahora su problema es cómo vender eso, y andan pues como aprendiendo el arte de andar en el mercado. Entonces, tenemos una propuesta patrimonial en donde ya no nos interesa la caoba, nos interesa la selva. Y estamos pensando la selva en términos de herencia que la comunidad recibió ancestralmente cuando se fundaron los núcleos agrarios. Ellos recibieron el dominio de la tierra, se separaron de los industriales que tradicionalmente hacían la cosecha de madera y empezaron a trabajar por su cuenta. Pero había reglas en donde se les pedía que cuantificaran especie por especie, árbol por árbol, y aseguraran de que después de cortar hubiera todavía un tiempo donde la biomasa vuelva a crecer a la densidad original o mejor. Eso es la locura. Y es la regla FAO para todo el mundo. Entonces, la propuesta que hacemos de Rosa Tombaquema quita de entrada todos los controles y controlamos únicamente superficie. Cortamos todo lo que hay ahí y nada más lo que hay ahí.
y avanzamos como un pastel, rebanada por rebanada, despacito, despacito, a completar un ciclo. Y eso nos da un montón de cosecha y nos asegura que hay un repoblado de alta calidad con un costo cero prácticamente. O sea, no se siembra, no se hace ningún cuidado, crecen solos. Entonces, esto quiero que entiendan en relación a los sistemas agropecuarios. Si nosotros no invertimos, lo poquito que salga, todo es utilidad. Entonces, lo importante es crear un patrimonio para el dueño, en donde el dueño ya no esté pensando en trabajar, de tal manera de que haya ventas que se van a diversificar en inversión financiera para desarrollar una especie de, los seguros le llaman de dotales. Un dotal es que la aseguradora recibe el dinero y entrega al término del contrato una renta vitalicia, mensual o periódica, de lo que ustedes quieran. Entonces, si yo puedo asegurar el cultivo de la tierra que me dé una renta así, será un cultivo mejor cuando me da una renta más grande, siempre y cuando la renta sea vitalicia. Entonces, ¿qué es lo que hemos cambiado? No nos interesa la biomasa, no nos interesa la producción, no nos interesa la productividad, nos interesa el patrimonio. Y yo le he propuesto a este muchachito Juan Antonio Villanueva Jiménez que ese sea el criterio para el mérito de la investigación del Colegio de Posgraduados. Que las cosas que hacemos tarde o temprano repercutan en un patrimonio, tenga o no efectos en empleo, en ventas, en ingresos, en productividad o en producción. Ni siquiera calidad. O sea, todos los criterios de administración tradicional agrícola son estorbos. El criterio central es el valor de la empresa, como si pudiéramos vender el ejido. Y esto, por cierto, en Jalisco se vende. O sea, hay ejidos enteros que se venden completos. O se vende la parcela, o se venden uno o dos de los derechos de uno o dos de los ejidatarios. Si yo puedo vender a mejor precio, es porque ese terreno genera mejor renta. Háganlo con el cultivo de su preferencia, sobre todo cultivos perennes. Piensen todo lo que se invierte en riego, en mejoramiento genético, en protección, en fertilizante. Apliquemos este criterio. Patrimonio. Cuidamos patrimonio. Hay casos, y esto en el bosque es muy común, los ejidos son extensos. Por ejemplo, un ejido que tenga, no sé, unas 20,000 hectáreas y haya 100 ejidatarios, hay 10 plazas permanentes para trabajar. Los demás trabajarán, tal vez haya otros 10 que trabajan por temporada, pero no hay empleo para todos. Entonces los que reciben salario reciben más, porque de la venta de producto se reparte a todos, pero además hay que pagar sueldos y salarios. Entonces, yo les invito a que consideren qué pasa con el patrimonio. Es decir, yo voy a heredar eso. Entonces, se lo heredo. Y si no tengo hijos, pues lo voy a vender a alguien que quiera ponerse en mi lugar y ser ejidatario. Le voy a decir, mira, tú me das este dinero y de aquí en adelante hay una renta vitalicia de tanto. Entonces, cuando haya una mejoría, que diga, mira, vamos a cambiar de cultivo, vamos a exportar, vamos a hacer ciertas cosas, obviamente tiene que reflejarse en la renta y en el precio de venta de la empresa, se venda o no se venda, ¿verdad? O sea, lo interesante aquí es que si ustedes buscan historias de la gente famosa, de las celebridades, de que viven, ¿cómo pueden tener esos trenes de vida? Y lo curioso, les puedo citar el famoso caso de Elon Musk, ¿verdad? Que él trabajó, porque era de una familia, bueno, su papá era rico, pero los mandó a volar, entonces vivían pobremente en California y trabajaba. Hacía código para ciertos programas de cómputo en los bancos. Hizo su empresita y se retiró. Imagínense un muchacho de menos de 25 años que vende su empresa en 200 y tantos millones de dólares
Y él y su hermano se quedan cada quien con 12 millones. Si ustedes echan a la bolsa 12 millones, ¿les alcanza para vivir sin trabajar? Pues a él sí le alcanzaba, pero él fundó esta compañía Tesla y luego fundó otra compañía Boring y otra compañía SpaceX. ¿Cuánto le pagan por dirigir esas empresas? 0. Él trabaja de gratis porque no es trabajo, él está retirado. Es su placer. En lugar de ir al casino a jugar o jugar golf, él va a dirigir empresas arriesgadas como naves espaciales, satélites que hacen internet mundial. Eso es una persona retirada que vive de su renta. Él metió su dinerito y ya no tiene 12 millones. Por ratos ha sido el hombre más rico del mundo y no tiene sueldo, no tiene ingresos. Cuando tiene que comprar tortillas para la comida, tiene que usar su tarjeta de crédito. Todo lo pide a crédito. Y cuando tiene que pagar la tarjeta, pues vende una o dos de las acciones de su empresa y con eso paga. Y tiene que cuidarlo porque cuando la gente sabe que va a vender, se caen los precios de toda la empresa y del mercado. Él puede mover mercados, nada más con comprar tortillas. Entonces, quiero que entiendan que la riqueza no viene de trabajar, no viene de productividad, no viene de producción, no viene de la calidad de los productos, no viene de las cadenas de suministro, viene del patrimonio. Entonces, debemos cuidar patrimonio. El objetivo de algo bien hecho es mejora de la custodia, ya sea cantidad, ya sea certeza, de lo que pasa con la herencia que vamos a dejar. O la herencia que vamos a vender, cuando se tenga que vender, si es que se vende. Bueno, ya estuvo muy largo esto. Aquí terminamos. Ahora sí, vamos a platicar lo que ustedes traigan en la cabeza. Pues son bienvenidas sus preguntas, estudiantes, maestros. Quienes tengan preguntas. Les presto mi micrófono. Mientras les aviso, hemos tenido éxito, o sea, estoy contento. De 2015 para acá, tanto Campeche, Quintana Roo, tenemos docenas de productores que trabajan con nosotros. Algunos de ellos, las imágenes que vieron, esos ya están los árboles grandes. Algunos de ellos ya terminaron su primer ciclo. En el público, aquí en Jeans, ¿alguien tiene preguntas? Pero para eso se aplica el análisis de cada vez. Aquí en la plataforma Blue Jeans, ¿alguien tiene preguntas? Les recuerdo lo que dije al principio. Esto es una invitación y traté de tocar de una experiencia de un grupo que tenemos ya 10 años de desarrollar productos de investigación en la región. Cosas que hagan un puente con ustedes. Por eso me fui mucho a la parte financiera, económica, histórica, porque quiero que entiendan que la agricultura de esta región es nueva y debería tener una referencia para medir su desempeño. Y la referencia que yo les propongo es patrimonio. En la plataforma Blue Jeans, ¿alguien tiene preguntas? Aquí alguien tiene una pregunta al funcionamiento hacia algo de lo que te he explicado, todo claro, tan claro como el agua de Champotón a las 12 del día. Sí, Alberto. Visitarnos, a mí en lo particular me gustó mucho la charla porque
me hizo pensar en algunas cosas. Yo solo tengo una pequeña duda. Es, cuando se habla de patrimonio, normalmente la gente lo ve como un bien privado, ¿no? Un bien que es mío. Y según lo que entendí en la charla, la riqueza estaría más asociada a bienes públicos. Si me he perdido, la pregunta está un poco confusa, me disculpo, pero me queda esa sensación de que cómo puedo romper ese paradigma de lo bien público y lo bien privado si el patrimonio es privado, No necesariamente, o sea, existe lo que es el public endowment, o sea, la dotación patrimonial de México, y yo lo dije al principio, cuando aparece el país que llamamos México, que ni siquiera se llama México, Estados Unidos mexicanos, está ubicado en una situación de privilegio de geopolítica, con una lista de recursos naturales, con una lista de culturas, con una lista de historias, con una lista de proyección hacia adelante. Entonces sí hay un patrimonio público, quizá la terminología podría separarlo. Lo que tú comentas yo lo entiendo muy bien en el sentido, por ejemplo, de los campesinos, que ellos ven su patrimonio como su predio o su actividad, o su ganado, o las cosas que poseen, sus talleres, sus materias primas. En ese sentido, esto es un efecto de la revolución. En México no hay bosques públicos. Los únicos bosques públicos no tienen recursos que tengan la posibilidad de producir algo para el mercado. Son como que los desiertos, los pantanos y los volcanes activos. Todo lo productivo tiene dueño. Todo el bosque de México tiene dueño. Pero siendo de interés general, hay leyes que limitan los derechos que tienen los dueños. Y aquí viene una, si ustedes quieren, injusticia, porque un agricultor no pide permiso ni escoge la especie que el gobierno le dice. O sea, hace lo que quiere y puede causar todos los impactos en la fauna y en el agua que le dé la gana y no pasa nada. Porque tiene un tribunal agrario y el tribunal agrario está arriba de todos los tribunales excepto la Suprema Corte. Y el tribunal tiene un mandato: proteger al campesino. Entonces se va a salir con la suya todo el tiempo, pero un propietario forestal no. El propietario forestal está sujeto a ley forestal, a ley ambiental, a manifestaciones de impacto ambiental, a revisiones de Profepa, etcétera, etcétera. El comportamiento con tecnología sancionada por el gobierno. Alguien diría apropiada, pero la que sanciona no es necesariamente apropiada. Entonces, en ese sentido, hay intereses públicos que limitan las acciones de los dueños de bosque, igual que limitan en el mar, en el agua, los pescadores y todo eso. Entonces, son derechos privados que están sujetos a limitaciones de interés público, pero es un derecho privado. Todo el bosque de México es privado, el bosque productivo. Esos 6 millones de hectáreas que les dije, o los 66 millones arbolados, todos tienen dueño. El gobierno posee unos cuantos terrenos, la suma total es confusa, yo la estimo rumbo de 4% del territorio nacional, que el dueño es el gobierno. Pero en realidad esos terrenos no sirven para nada, porque si sirvieran ya los hubieran pedido. Les puedo contar historias aquí mismo de Campeche, historias del Estado de México, donde núcleos agrarios solicitan dotación usando terrenos experimentales federales. Campos experimentales del INIFAP o de universidades como Chapingo han sido invadidos y el tribunal le da la razón al que invadió. Entonces, sí es privado, o sea, son derechos privados, pero están sujetos a una reglamentación diferente, más restrictiva que el productor agropecuario. Pero tienes razón, patrimonio es privado. La parte pública, que tú la puedes ver, te tengo un ejemplo que sería Arabia Saudita, la empresa más grande del planeta privada, en realidad es pública. Y no se sabía hasta que la tercera parte se vendió. Se llama Aramco.
Aramco se traduce a español como Pemex. O sea, Aramco es el Pemex de Arabia. Pero el Pemex de México le dieron a los mexicanos la tarea de sacar el petróleo y procesarlo, hacer gasolina, todo eso. En Arabia no. En Arabia vienen empresas extranjeras y sacan el petróleo y por cada barril pagan. Compran el petróleo conforme sale. Y es la empresa más valiosa del planeta. Esa empresa es propiedad del gobierno y subsidia toda la actividad. O sea, mandan traer el pan de París para que desayunen en Riad los campesinos. Una vez un señor tenía unas cabras y en el desierto se le murieron, y estaba llorando, le trajeron cabras, se las regalaron. Entonces, hay una manera donde los recursos son propiedad del gobierno y el gobierno los administra, como sucede con el petróleo en Noruega. Y extrañamente son honestos y son capaces, hacen bien su trabajo. Es increíble. Me asombra lo segundo, no lo primero. El problema de Pemex no es corrupción, es ineptitud. Rampante. Entonces, en ese sentido, hay un patrimonio público que vale dinero. Y te puedo decir que hay mapas de economía que te dicen cuánto vale el planeta. Ese es un tema ecológico, ¿no? O sea, el planeta vale entre 2 y 3 años el valor de la producción mundial. Como 2 años y medio, más o menos. Entonces, la cuestión es, si ya tienes eso en la bolsa, te podemos vender el planeta. O puedes comprar 3, 4 planetas. Dentro de eso, la más o menos tercera parte se llama Estados Unidos. Y todo lo demás no pinta. Ni el país más rico está cerquita de Estados Unidos. Nadie. Y Estados Unidos ha sido el país más rico por casi 200 años. Antes de eso era China, y curiosamente por otros motivos. La empresa más grande que antes había era la empresa de té. Era tan fuerte que tenía su ejército y tenía jueces y podía invadir países y poner gobiernos. La famosa empresa de té allá en Londres. Pero después vinieron los bancos, vinieron las cuestiones de maquinaria pesada, armamentos, luego ya vinieron los coches y luego vinieron la Boeing y vino la IBM y ya llegó Apple, llegó ahora se llama Alphabet, el que antes se llamaba Google. Entonces todo eso ahora es lo rico, ¿no? Entonces el patrimonio mundial existe, está cuantificado, hay un crecimiento asombroso de todo el planeta y hay un beneficio tangible a la humanidad. Los pobres de ahora la pasan mejor que los pobres de antes, aunque haya más, pero todos comen. Entonces, tenemos una idea de creciente riqueza que genera bienestar en términos generales. Ya si uno va a detallitos, hay crisis por todos lados, pequeñas crisis locales. Y hay una concentración. El lugar donde se hace la riqueza se llama Estados Unidos. Los que están ahí cerquita y son amigos de Estados Unidos y se llevan bien con Estados Unidos, les va bien. Los demás no, ni siquiera Inglaterra. Entonces, eso que tú planteas de lo público también es económico. Simplemente es un libro un poquito más complicado, tiene más columnas, pero se suma igual. Pero lo que dice es privado, o sea, lo forestal mexicano y lo agrícola mexicano es privado. Y estamos manejando cosas privadas, cosa que a mí me mete en problemas éticos, si ustedes quieren, porque lo privado no tiene por qué tener subsidio de gobierno. El gobierno los puede, les aplaude, les ayuda con investigación básica, les facilita el comercio, los impuestos, todo lo hace más fácil, debería de hacerlo más fácil. Pero ¿por qué rayos existe un colegio de posgraduados? Voy a terminar la plática y para que se vayan con una idea interesante, yo le he propuesto aquí al profesor Tadeo, ¿cuál es el sueldo ideal de un profesor del colegio de posgraduados? Si ustedes son estudiantes, como yo le pregunto a mis estudiantes en Veracruz,
¿Les gustaría trabajar aquí? ¿Cuánto te tenemos que ofrecer para que te vengas ya a trabajar de planta, de profesor, titular? Y lo curioso es que la mayoría dicen que sí. Es increíble que digan que sí. Y es que, pues, ¿cuánto gana un profesor de aquí, no? Pero lo que les puedo decir, agarren el presupuesto del colegio, todo, incluyendo sueldos, salarios, prestaciones, gasto operativo, infraestructura, etc., todo lo que es el colegio, de todos sus, porque tiene maestrías, doctorados, pero tiene cursitos, diplomados, y vende leche y una serie de cosas. Todo el colegio. Entonces, números redondos, a cada profesor nos tocan 3 millones de pesos al año, entre sueldos y presupuesto. ¿Qué cosa entregamos? Cada profesor haga su cuenta y si en un año ha entregado más de 3 millones, ya la libró. Pero si ya lleva 10 años y ningún año ha llegado a eso, debería pensar otra cosa. Entonces, para mí lo correcto es que haya un letrero allá afuera. Se contratan profesores con sueldo negativo. ¿Quién da más? Entonces, el que quiera pagar por estar aquí, que ponga su dinero. Y mi recomendación es empezar en 1 millón de pesos al año. Cada quien diga, yo pago al colegio por lo 1 millón de pesos al año por el placer y el gusto de estar aquí y trabajar y usar el logotipo en las cosas que yo voy a producir, en mis publicaciones y en mis congresos. Voy a llevar la camiseta del CP y yo pago por esa camiseta. No sé si me entendieron la idea. Pero se las puedo voltear al revés, ¿no? Un estudiante de una maestría vale 10 millones de pesos. Un doctorado es otros 20 millones. Entonces, si hicieron maestría, doctorado en el CP, ya se echaron 30 millones. Entonces, hay dos cosas. Si les hubieran dicho el primer día, te doy contante y sonante en efectivo 30 millones de pesos, vas a ir a pagarlos al colegio para que te den un diploma de doctorado, o te los quedas. En ambos casos, la respuesta no es importante. La respuesta es, ¿a cambio de qué? Pues que tú hagas algo por la patria, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo van a darle a la patria algo que vale más de 30 millones de pesos? 2 semanas, 2 años, no sé. Pero ustedes tienen que aportar valor nuevo que no existiría si ustedes no trabajan, o no crean, o no proponen, o no evitan pérdidas, mermas evitadas. O no hacen crecer la patria y los negocios y la gente y los hogares y la salud y la seguridad y la certeza de las familias, la congenialidad de la convivencia. ¿Verdad? Nada más por decirles, yo nada más hice maestría con CONACYT en el extranjero. Y el doctorado sí me eché 4 años, también en el extranjero, pero pagados por el CP. Entonces yo me pregunto, ¿y ya devolví ese dinero? Yo creo que sí, fácil. O sea, la actividad que hacemos es utilitaria y se puede tasar. Aún la actividad cultural. Que diga, yo soy agroecólogo. Bueno, está bien. No entra a mercado, pero tiene valor. Es algo que se come o se usa, o alguien que... Son flores, son cosas que alguien quiere, desea. Eso es económico. Entonces, piénselo, esto es colegio posgraduados en agricultura. Y la agricultura es algo utilitario. Debe dar cosas útiles. Algún día, no el primer día. Y además no es el trabajo de una persona, es un trabajo colectivo y es acumulativo, etcétera, etcétera. No la vean así muy exagerada, ¿no? Pero sí quiero que razonen. Patrimonio es el criterio clave. Hagan la prueba. Gracias. ¿Quiere continuar con el comentario? Pero se va a hacer más largo. Entonces, nada más me gustaría conocer su opinión sobre nosotros, bueno, al menos yo cuando llegué aquí, junto con un grupo de profesores, nos preguntábamos, y creo que muchos nos preguntábamos por qué, si los chavos que estés son tan diferentes,
y en algún momento, haciendo una sobremesa, decíamos que era la decadencia del patrimonio autóctono, que por ejemplo los de Zicochac, como son originarios, toda su actividad depende de la caña, y que esté como son, por llamarlo de alguna manera, introducidos, no es correcto, pero no se sienten parte de, por lo tanto, pueden tener externalidades negativas al ambiente en sus sistemas de producción, pero como no se sienten parte de, no les importa. Entonces, nuestra hipótesis es que cuando uno se siente parte de, empieza a conservar, a cuidar ese patrimonio, y eso limita tal vez el desarrollo económico. Porque si usted visita Zicochac, es muy rezagado con respecto a que esté, pero que esté, pues no son originarios de acá. Bueno, de entrada yo pensaría que los dos están mal, pero no te lo puedo asegurar porque hay que ver los números y podría estar equivocado. Pero lo que te puedo decir de concreto es conservar, hacer que los procesos continúen, que sea productivo, es irracional. Ninguna persona racional, sensata, propondría nada, ni siquiera se lo imaginaría. Te lo voy a decir de otra manera. La conservación, por ejemplo, quieres conservar fresas, pues las haces mermelada, pero no es lo mismo que una fresa, ¿no? La puedes fosilizar, que yo le digo fosilizar, a la leofilización. Pues parece fresa, pero la pruebas y es una piedra, ¿no? Rica, pero no es igual. Pues no se puede conservar. Hubo un incidente cuando los girasoles de Van Gogh fue la pintura más cara jamás vendida, ahorita ya hay otras más caras, cuando se vendió la compró un ricachón de Nueva York, un joven, emocionadísimo, estaba en su oficina con toda la prensa de la ciudad presumiendo su obra, estaba el experto explicando y el dueño se impacientó y aventó al experto y decía, quítate, yo voy a explicar, y al explicar así le da un codazo y lo rompió. Entonces, 140 millones de dólares se fueron. La pregunta es, ¿lo va a restaurar? Y la respuesta es no, no se restaura. Las cosas no se pueden conservar. Se lastimó, se lastimó. Ponle un parche para que no se siga rompiendo más. Pero el hoyo ahí quedó. Entonces, conservar no es racional. Nadie conserva a menos que tenga una obsesión freudiana, trauma. O sea, lo que debemos hacer es que las cosas se acaban, todo se acaba. Las cosas son irreversibles. Yo me envejezco y si no me gusta no me puedo regresar. Si tengo hijos y no me gustó, tampoco los puedo devolver. Como decía Derbez, de no se admiten devoluciones. Entonces, si me caso, yo no sé con quién me caso hasta que 20 años después me doy cuenta que a lo mejor me saqué la lotería, ¿no? Sin haberlo pretendido. Entonces, lo irreversible es normal, estamos rodeados de eso. Entonces, no quieras conservar, lo que tienes que hacer es que todo se acaba y ojalá sea con provecho. Porque hay otra cosa que se llama dispendio. Cuando se acaba sin provecho, eso no tiene perdón. Hay errores garrafales. Por ejemplo, secar el Sahara. El Sahara era pastizal. Y los romanos, vía de los egipcios, lo acabaron. Pero era una zona agrícola de primera. Entonces, eso es un error. Y se pudo haber evitado y se debió haber evitado. Pero no conservar. Las cosas no se conservan porque las necesidades tampoco se conservan. Los problemas, las emergencias no suceden planeadas. Entonces yo no puedo decir, voy a guardar dinero para una emergencia porque no sé cuál, ni cuánto, ni cuándo. Entonces necesitamos entender que la vida es irreversible y que las cosas se acaban. Yo necesito, si soy joven, vivir joven. Y a lo mejor, como decía Frank Sinatra en una canción, ¿no? De sentirme joven a los 105 años de edad. Joven de corazón. Y a los 105 años todavía pensar que puedo enamorarme, que puedo cometer errores, reírme de mis fracasos. Un viejo no se ríe de los fracasos, ya no tiene tiempo para eso. Entonces,
Tienes que vivir el momento, no conserves, vívelo. No heredes bienestar en el sentido de ambiente, de producción, de oportunidades. El problema central de las herencias, o sea, desde la reina Isabel hasta Donald Trump, pues, cualquier herencia, es que los hijos son diferentes y van a ir por otro camino generalmente peor. Entonces, no es fácil pasarle las empresas a los hijos, los terrenos, los proyectos. Yo lo vivo en el bosque, yo veo las transiciones de generación en generación de una familia, que bueno que son familias grandes, porque de 10 hijos, uno va a querer, los demás no quieren. Entonces, mejor no conservar, no conserves producción, no conserves tierra, no conserves cultivos, no conserves biodiversidad, conserva riqueza, hereda riqueza. Si quieres llamarle dinero, bueno, dinero mide riqueza, aunque no lo sea. Hereda patrimonio y que la gente agarre el rumbo que quiera, el rumbo que pueda, el rumbo que la nueva realidad propone. No conserves. O sea, ahorrar dinero es tonto. O sea, es un error tener una cuenta de ahorros. Se vale tener cuenta de ahorros cuando ya está planeado que la voy a necesitar para tal fecha. Ahorrar, conservar, etcétera, no es racional. Nos hace pobres. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a doctor Martín por esta plática. Le vamos a entregar virtualmente, aunque la tenemos físicamente, la constancia de haber participado en este primer seminario hasta el momento, pero esperamos que esto se vuelva una tradición. Y para todos está abierta la oportunidad en la tarde para poder seguir platicando con el doctor Martín de los temas que quieran. Él es muy abierto a acercarse, a platicar alguna duda, aunque su expertise está más en el área de manejo forestal, de cepas, bosques. Pero si algo les atormenta en la cabeza y no saben cómo, a lo mejor les da una buena manera de desviarnos un rato del camino y ver otra oportunidad de transitar a lo intransitable. Siempre es un momento de reflexión. Ahorita, de lo que estabas platicando, me surgió la duda. Si me hubiesen ofrecido esos 30 millones, yo creo que me parece. Pero entonces quiere decir que mi patrimonio va a ir 30 millones más 6 años de intereses. Entonces, hoy el doctor vino a invertir en ustedes, en su patrimonio, en lo que dentro de 2 años, a lo más 4 años, 6 años, los que quieran el doctorado, formen ese patrimonio. Entonces, hoy también nosotros le hacemos entrega de una constancia por el seminario de herencia patrimonial, un mejor paradigma para la gestión de tierras, llevado el día de hoy, el 23 de marzo, en este auditorio, el doctor Gerardo Aceves Navarro del Colegio de Posgrados del Campus Campeche, y lo firma alcance el doctor Juega Reina, subdirector de investigación del Campus Campeche del Colegio de Posgrados. Para todos los presentes y para los que están en la plataforma Bluejeans y en la plataforma de Facebook, les agradezco y pues que le brindemos un aplauso al doctor. Gracias. Y muy encarecidamente les pediría a todos, reiterado, compartan las publicaciones. Después van a aparecer las suyas, las de los estudiantes. Compártanlas para que más se acerquen a la plataforma Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ya también lo vamos a subir a YouTube. Entonces vamos a tener el poder de divulgación más fuerte. Entonces ahorita estamos de manera sincrónica, o sea, está sucediendo ahora este seminario, pero para aquellos que quieran compartirlo con otros, ya
asincrónica, pues podemos también hacer llegar este seminario, y los que siguen. Les agradecemos mucho su presencia y no olviden anotarse en la lista. Gracias. Hasta luego.